y 99 presenta Resilientes. Bienvenidos. ¿Qué tal, queridos oyentes? Un día más aquí en tu programa Resilientes. Yo soy Val Rosita y estoy aquí con Rafaela. Rafaela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Valentina, buenas tardes. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Carlos Luis Andrade, comunicador, presentador, coach y un hombre que ha experimentado momentos de gloria, pero también retos que poco conocen. Carlos Luis, gracias por venir y compartir con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Gracias, Valrosita y Rafaela. Para mí, un placer enorme siempre estar aquí con ustedes y poder compartir desde mi experiencia y desde mi testimonio información que puede ayudar a las personas. Yo quisiera tratar el primer bloque sobre la trayectoria y háblanos un poquito de tus primeros pasos en la comunicación y qué te llevó al mundo de la televisión. Mira, mis primeros pasos van ligados a una situación un poco complicada que vivió mi familia en Manabí. Esto hizo que yo tenga problemas de conducta, me sacaron de distintos colegios. En vez de ponerse a pensar, ¿qué hay detrás de un niño malcriado? Simplemente es fácil decir, es un niño malcriado, hay que negarle la matrícula. Por lo tanto, terminando el colegio en Guayaquil. Y mis primeros pasos se dan por la necesidad de trabajar. Tenía necesidad de poder de ganar dinero para poderme mantener en Guayaquil, seguir estudiando y mi primer trabajo fue como actor infantil, pintarme la cara como payasito y eso que yo lo veía como una adversidad, como quizás algo medio complicado para la época, de que tus amigos están graduados, tus amigos están allá y tú te estás pintando la cara como payasito, pues resultó que fue mi mayor enseñanza, porque cuando me llamaron a hacer casting para televisión, yo tenía ya un background de 2 años de haber estado trabajando como actor infantil y eso me ayudó muchísimo. Y entre tantos programas, ¿hay algún momento que sientas que marcó un antes y un después en tu vida profesional? 2 programas creo que marcaron un antes y un después. El primero fue Sin Límites, que fue una telenovela, que fue la primera con la que salí, que fue un boom. ¿Por qué? Porque pues, me puso en la palestra y me dio fama, por así decirlo. Y en ese mismo programa tuve problemas de peso, porque me subí mucho de peso y después me tocó luchar contra el peso. Y el segundo programa creo que fue Yo Me Llamo, porque en la segunda temporada de Yo Me Llamo, con Gaby perdemos una hija que se llama Connie, y yo estaba viviendo y hacía el programa en Quito y Gaby lo estaba haciendo en Guayaquil. Entonces a mí me tocó en ese momento coger el rol de Superman. Entonces cuando tú coges el rol de Superman significa que no te puedes quebrar, que no puedes llorar, que tienes que sostener a tu familia. Entonces recuerdo tanto que el cuarto que le habíamos hecho a nuestra hija era un cuarto maravilloso y yo decía, no puede ser, no me imagino a Gaby viendo el cuarto. Entonces a mí se me ocurrió que, mira Gaby, nos vamos a ir a Quito una semana o un par de semanas para de todas maneras salir del estrés que estamos viendo en Guayaquil, de la pérdida. La convenzo a Gaby, me la llevo a Quito y yo decidí no dejar mi programa. Entonces la gente en redes sociales y decía, wow, Carlos Luis perdió una hija y está ahí haciendo su programa. Y mucha gente decía que yo estaba loco. Pero ¿sabes qué? El programa era lo que me sostenía. Y voy a hacer una última pregunta y de ahí le doy el paso a Valentina. Cuando miras su trayectoria completa, ¿qué aprendizaje profesional consideras más valioso? ¿Qué aprendiz? ¿Qué aprendizaje profesional consideras más valioso? Hay muchos aprendizajes, pero haciéndole honor al programa, creo que mi profesión ha estado acompañada de mucha adversidad y creo que el mayor aprendizaje es a seguir adelante a pesar de la adversidad. Has venido hasta con muletas. Disculpa, Carlos Luis, haberte hecho venir así, de verdad. No. Doctor Bashir, no me mate, por favor. A ver, la otra opción era quedarme en casa y esto... Así es.
hago un esfuerzo, si lo hago con tiempo, salí con tiempo para poder estar aquí y llegamos puntuales. Y creo que ese es un poco el aprendizaje profesional que me ha dejado esto. Seguir adelante a pesar de la adversidad. Este programa se llama Resilientes y tú eres una persona resiliente. Carlos Luis, el otro día veía un video, ¿no? Que tú decías, ¿cómo es mi mañana antes de salir ahora que estoy con esta cuestión de la rodilla, ¿no? Sí. Entonces yo decía, wow, realmente es admirable cómo lo estás haciendo. Y yo sí quisiera volver a esta parte que te agradezco que la compartas aquí con nosotros y con nuestra audiencia cuando tú y Gaby y la familia, ¿no? Pierden a su hija, a Connie. Tú dices, bueno, yo tenía que ser el Superman y tenía que dar lo mejor porque claramente tu esposa estaba acabada. ¿Qué pasó después? O sea, el trabajo sí fue tu ayuda, pero en algún momento te quebraste. Sí. Ese episodio me enseñó muchísimo, porque yo, sin saber mucho del duelo y sin saber mucho de la resiliencia, simplemente, naturalmente, adopté ese rol. Cuando vi el estado de mi esposa, cuando vi a mis suegros quebrados, y cuando veo a mi padre quebrado. Cuando yo veo a mi papá quebrado, yo dije, yo no me puedo quebrar porque yo tengo que sostenerlos. ¿Sabes qué? Esa primera adversidad muy dura, la muerte de un hijo es durísima, no se lo deseo a nadie, o sea, ni a tu peor enemigo, eso es terrible. Y me toca asumir este rol de Superman, y eso me pasa consecuencias físicas. Somatizaste. Yo no lloraba. Te guardabas las cosas. No lloraba y no sentía ganas de llorar. Tanto así que voy y busco un sacerdote y le digo, Padre, ayúdeme. ¿Pero por qué? Porque no lloro. Quiero llorar. Un día me asaltan. Nos asaltan, me asaltan y me ponen una pistola en la cabeza, en el auto, muy típico de Guayaquil, y se me para uno al frente, uno a un lado, el otro, y me ponen una pistola en la cabeza y me dice, dame el resto. Mira, yo le dije al pana, le digo, no te voy a dar nada. ¿Y de qué forma se lo debo haber dicho que el tipo salió corriendo? Me explico, y expuse mi vida. Entonces en ese momento le cuento a Gaby y le digo, esto no está bien. Yo tengo que sentir. Eras temerario. Sí, me hice como un desalmado, como a los 6 meses de que pasó esto con mis hijas. Entonces voy donde un sacerdote y le digo, Padre, quiero llorar, no quiero ser ese Superman toda la vida. Y comencé a trabajar para sentir. ¿Sabes qué otra cosa me pasó física? Comenzó a sentir arritmias cardíacas, porque yo cuando me iba a entrenar o salía a correr, me sentía como Forrest Gump. Y salía corriendo y iba a correr 5 kilómetros, corría 20 en la mañana. Y comencé a entrenarme mal. Entonces ahí dije, no, esto está mal. Y comencé a aprender un poco más del proceso del duelo. Del proceso del duelo que me lleve a transitar el dolor. Carlos Luis, yo tenía esto en el bloque más adelante, que es cuando piensas en tu hija hoy, ¿qué imágenes o recuerdos te vienen primero? Cuando pienso en mi hija hoy, se me viene a mí un columpio en donde hay 3 niñas, 2 niñas jugando y hay una niñita empujándole a las 2 niñas. Las 2 niñas que están en el colegio son mis 2 hijas, porque después perdimos a Cayetana, que estaba casi 6 meses en la barriga, se rompió el aguafuente y Cayetana no pudo salir. Y eso fue un golpe nuevamente para nosotros. Esa es la imagen. En algún momento hice una terapia y esto fue durísimo, porque yo hago esta terapia que se llama el Renacimiento, que es una terapia de respiración, y después de 1 hora pues comencé a tener imágenes sin tomar nada respiración profunda durante 1 hora. Comencé a tener, y tuve esta imagen de ver a 2 niñas con una niñita empujándolo. Mi mamá tiene Alzheimer, de hecho murió hace poco,
Y mi mamá estaba en esa etapa en donde ella ya no hablaba. Entonces caminábamos, la sentábamos en una silla y ella se quedaba ahí tranquilita. Y estábamos yo contándole a mi papá y a mi familia, y le estaba diciendo, mira, y veo 2 niñas y hay una tercera niña. Pero no sé quién es esa niña. Y de pronto mi mamá, cuando ya no hablaba, de pronto habla y tiene un momento de lucidez y dice, es tu hermana. Y yo me quedo así como que, ¿qué? Es tu hermana. Y me dice, cuando después de dar a luz a ti, yo tuve una operación del riñón. Y en esa operación nos dimos cuenta que estaba embarazada. Mira, lo que yo tuve fue un ejercicio que me llevó a tener una imagen en mi cabeza y cuando tú me preguntas, yo te respondo. ¿Qué se te viene a la cabeza? Veo a 2 niñas felices en un lugar junto a otra niña y eso a mí me da alegría porque sé que están bien. ¿Cómo has logrado construir sentido de vida después de una vivencia que parece no tener respuesta lógica? Ya tenía el sentido de vida antes de. A mí, cuando yo tenía 18 años, yo me graduó de colegio y comienzo me apegué mucho a la iglesia. ¿Católico? Sí, fui fundador de un movimiento mariano, incluso. Estuve viviendo en Perú, discerniendo vocación sacerdotal. Entonces yo llego... ¿Entonces iba a ser sacerdote? O sea, discernir vocación sacerdotal. Pudo haber sido que de pronto esa era la voluntad de Dios, pero entonces cuando yo entro a la universidad, a mí ese discernimiento vocacional que tú haces en una iglesia me ayudó a encontrar a mí esa misión, ese sentido de vida. Entonces, cuando me pasa esto, yo estaba clarito que mi misión era como ser una especie de apóstol Pablo, que el apóstol Pablo es el apóstol comunicador social, claro, el apóstol de masa, y por ende estudio comunicación social, me meto al mundo de la televisión con la convicción de que yo tenía una misión dentro de la comunicación social. Entonces, cuando me comienzan a pasar estas cosas, para mí era como que parte de la adversidad, pero me sostenía esta misión. O sea, sabía que no iba a ser fácil. Entonces, ese sentido lo encontré antes a esto. Y cuando también vivieron la pérdida de Cayetana, ¿qué cambió en su forma de enfrentar la vida y la fe? Mi fe se hizo más fuerte. Yo le digo a Gaby, me gustaría decir que me rebelé contra Dios, le pregunté... No. Mi fe se hizo más fuerte. Te cuento una historia. Un mes después de la muerte de nuestras hijas, a nuestra casa nos habían mandado revistas. Y los niños van al cielo, y por qué a la gente buena le pasan cosas malas, y revistas, atalayas, o sea, un montón de revistas y libros de gente que me decía, ten para que entiendas. Y yo me acuerdo que salgo un día del cuarto y Gaby me dice, ¿dónde llevas esa revista? Y yo le digo, la voy a botar a la basura. Y me dice, ¿por qué? ¿Estás loco? ¿Por qué la vas a botar? Y yo le digo, porque no necesito entender nada. O sea, la verdadera fe es la que tú aceptas la voluntad de Dios y no la cuestionas. Ahora, que lloré, sí, que me duele, sí, que sufro, sí, pero aceptas la voluntad de Dios y sigues adelante. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí también me ha ayudado a de pronto a ser tajante y decisivo en decir, esta es la voluntad, ya está, seguimos adelante. Carlos Luis, ahora quisiera que nos hables de este último reto de MasterChef. ¿Cómo llegó, digamos, esta propuesta a tus oídos y cómo ha sido vivirlo? Ay, este programa, yo pensé que iba a ser llevadero, relajado. Y no. Pero resultó ser para mí una... Pero te quiero decir algo, una tormenta y una adversidad. Para ti y para la mayoría. O sea, sí, hemos entrevistado a Frickson, Andy Suzuki. Duro. En el pasado a mi querida amiga Susy Hidalgo. Y todos los que pasan por ahí me dicen, es una experiencia maravillosa, pero es dura. Dura porque se viven muchas emociones. Y la emoción dura te marca. Los recuerdos negativos
son difíciles de borrar porque vienen cargados de una emoción muy dura. Claro. Entonces las emociones duras te marcan. Mira, levantarte 6 de la mañana o 5:30 para ir al estudio, estar pensando en cocinas todo el día, salir 9:30, 10 de la noche, 10:30, llegar, volver a irte a un lugar para seguir preparándote en cocina, llegar al hotel a las 2 de la mañana, dormir algo, volverte a levantar, volver a estar ahí. Duro, haces una relación y de pronto comienzas, te haces muy amigo de alguien. En mi caso, por ejemplo, me hago muy amigo de Perotti, era mi escape, nos tomábamos una cerveza en la tienda y de pronto Perotti eliminado. Y vives un duelo porque se va tu amigo, tu refugio, tu pana que estaba ahí. Y después te haces muy amigo de Sebastián Guayasamín y tomamos café y conversamos de todo y de pronto se va tu pana y tú te quedas como que en duelo, como que un vacío, y de pronto te haces amigo del otro. Y te toca bajarlo del balcón. Y te toca bajarlo del balcón, Claro. o como en mi caso, por ejemplo, morder la manzana. La manzana es símbolo de pecado, la manzana De es discordia. símbolo de discordia, de traición y todo eso. Y sin embargo yo decir, no, yo no estoy aquí para dar clases de moral ni nada, esto es una competencia y si no le hago daño a alguien, pues cojo la manzana y la muerdo, así súper tajante. Entonces, este programa te pone a prueba. Te pone a prueba. Pero cuando te llaman a decir, muy duro. quiero que vayas a MasterChef, ¿qué fue lo primero que hiciste? A mí me ofrecieron en la primera temporada y no acepté porque a mí me encanta la cocina, me encanta cocinar, pero no acepté porque tenía unas cosas de trabajo, unos compromisos ya adquiridos. En la segunda no me llamaron. Ahora para la tercera estábamos de viaje con mi esposa Gaby y nosotros creíamos que ya no iban a hacer MasterChef. Y Gaby me dice, oye, mi vida, ¿y si te llaman qué? Y yo le digo, Gaby, ¿y si me llaman yo voy? Dejo botado todo y voy. Y me dice, ¿por qué irías? Y aquí viene algo que me ayudó a transitar. Yo dije, porque sería bueno darme un bañito de popularidad por las nuevas generaciones. Creo que este reality me va a permitir, de alguna forma, volver a hacer televisión y volver a hacer medios. Yo vivo también de la comunicación, de ser influencer, y me va a venir bien. Mi propósito en MasterChef es darme un bañito de popularidad en las nuevas generaciones. Y mi esposa se molesta y me dice, pero es que tienes que ir a ganar. Y yo digo, me importa un comino si gano o no gano. Yo voy a hacerme pana de todos, a ser amigo de todos, a competir dentro de los parámetros de la competencia, pero yo voy por este propósito. Y que me parece fantástico que lo tengas súper identificado. Estando en MasterChef, Carlos Luis, recibes una llamada, ¿no? Que ya salió en la televisión, donde te dicen que tu mamá está muy delicada de salud. En realidad fueron varios mensajes. Fueron varios. Desde la noche. Los jueves, creo, me parece. Un día, no me acuerdo exactamente, pero eran las 11 de la noche cuando recibo sintiéndolo mucho. Pana querido, te abrazo sintiéndolo mucho. Y yo me levanto con un par de mensajes, pana querido, sintiéndolo mucho, de amigos míos. Manabas, de infancia. Y mi mamá se fue. Enseguida dije, mi mamá se Y ahí fue. que recientemente te pudiste despedir de tu madre, ¿qué significó para ti ese último adiós? Bueno, ahí no se fue mi mamá. Ahí yo llamo a mi papá y me dice mi papá, no pasa nada, tu mamá está bien, la llevamos al hospital, pero está bien. Y llamo a Gaby y Gaby me dice, es que no puedo mentirte. Entonces Gaby es la que me dice, mi suegra está mal, está en terapia intensiva. A ver, mi mamá tenía Alzheimer grado 3, quiere decir que ya estaba en cama. Y les voy a contar una práctica que yo hacía. Una condición de salud Sí. horrorosa. Terrible el Mi Alzheimer. bisabuelo la vivió. Es terrible el Alzheimer. Pero yo les voy a contar algo que yo practiqué el último año de la vida de mi mamá. Siempre que yo iba a verla a Manabí, que no me gustaba verla en cama, y que le pedía perdón a ella, muchas veces le decía, madre, perdóname porque no me gusta verte así. Yo, al momento de regresarme a Guayaquil, yo me despedía de ella como si fuera la última vez. Esto fue algo que lo hice 10 veces, 12 veces. La primera vez mi esposa me reta y me dice, ¿por qué estás matando a mi suegra antes? Y yo digo, no la estoy matando. Yo no quiero que mi mamá se vaya y yo no me pueda despedir.
Y la primera vez que lo hice lloré, estaba mi hija, lloramos porque le dije, madre, gracias por todo lo que me diste, gracias por esto. Y al final, para mí ya era un tema llevadero. Me levantaba y le decía, madre, gracias por todo lo que me diste. Ya no lloraba, ya lo hacía más llevadero. Entonces me fui preparando un poco para este momento. Igual aprendí de que uno nunca se prepara para la partida de una mamá. Claro, y Carlos Luis, ¿qué valores te dejó tu madre que hoy son parte de tu forma de vivir la vida? Generosidad. Mi vieja fue un ejemplo de generosidad siempre. Y te puedo contar 1000 historias de generosidad que yo vi con mis propios ojos, de cómo ayudó a muchísima gente. Y una de las cosas más lindas de su funeral es ver a muchísima gente humilde que yo hasta me había olvidado de ellos y que me dicen, gracias a su mamá caminé, gracias a su mamá terminé la universidad, gracias a su mamá y gracias, y la señora Dora y la señora Dora. Entonces, esta chilena vino acá, se fue a Manabí, y en Manabí hizo una gran obra social. Entonces, la generosidad es el valor que a mí me dejó marcado. ¿Y cómo has integrado ese cariño y esos recuerdos en tu camino actual? Tener presentes esos valores. Y me considero una persona generosa y de hecho en MasterChef lo ves. Me llamaron la atención porque ayudaba a mis compañeros. Y desde el balcón, y recuerdo hay un capítulo en donde Virginia me llama la atención porque Verotti dice, no saqué azúcar, y yo, hermano, ten el azúcar. Ah, y, sí, y recuerdo. me dice, no puedes ayudar en ese cuánto, pero yo ayudo. Pero no puedes ayudar, pero yo lo ayudé. Y le hicieron devolverle el azúcar. Entonces yo en realidad, y claro, en redes sociales decían, él no ve MasterChef. En realidad yo no veía MasterChef antes de que fuera como competidor. Valentina y yo fans, creo que es de la primera temporada. Y eso, o sea, la generosidad me marcó duro. Carlos Luis, ¿le tienes miedo a la muerte? No, le tengo respeto, pero miedo a la muerte no. Quizás unos años atrás sí, porque creo que ya he dejado huellas en mi hija y en mi hijo. Y que me van a hacer recordar, me van a recordar. Entonces, el miedo, tú tienes miedo por no saber qué va a pasar después de la muerte y miedos por los que se quedan. Por los que se quedan, si tú me dices ahora, el Señor dice que ya te venga, vamos, mis hijos van a estar bien. Miedo por lo que se viene, yo tengo en mi imagen a mis 2 hijas. Entonces, cuando yo muera, pues yo voy a estar con mis 2 hijas y voy a disfrutar también con ellas. Entonces, tengo ese significado de la muerte. Carlos Luis, yo voy a entrar un poco a la salud y a la resiliencia física. Sabemos que recientemente enfrentaste una cirugía importante, a quien le mando un saludo, también es mi doctor, el doctor Bashir Shalala y Héctor Alzamora, trabajan juntos. ¿Cómo ha sido ese proceso físico y emocional? Durísimo, durísimo, porque, a ver, ser resiliente no es ser Superman. Ser resiliente no es ser fuerte. Ser resiliente es seguir adelante a pesar de la adversidad y de las dolencias y de la pena y de la tristeza. Esta operación me ha tenido 9 meses atado a unas muletas, de los cuales 9 meses. 9 semanas. Ah. Esta operación me ha tenido 9 semanas. Estoy cursando la 9ª. Y muletas para el baño, como decía Valrosita, muletas para esto, muletas para lo otro, muletas para lo otro. Y llega un momento en que te cansas. Las primeras semanas depender de que hay una bacenilla, y a mí no me gusta depender. Entonces me ayudó a darme cuenta de que es bueno pedir ayuda también. Le cuento que cuando mi Bashir me paraba y me decía, no puedes pararte o no puedes asentar la pierna, cogía y me paraba. El mismo día de la clínica me paré. Me dijo, no entiendo, Rafaela, no entiendo. Yo, por ejemplo, trato de llevar la disciplina que él me lleva. O sea, si me dicen no asiente, sí, hay que hacer caso. Hay que hacer, yo soy una excelente paciente, pregúntele. Y de hecho, por ejemplo, pero sabes que sí me ha dado, porque me tocó la rodilla y me tocó lo de mi mamá, el duelo de mi mamá. Fuerte. Entonces a veces estaba en la cama, no había nadie y me venía una gana de llorar. Y yo lloraba, hasta que ya después de 1 minuto, 2 minutos de botar todas las lágrimas, ya se me iban. Entonces, sí te sientes como de alguna forma
no abandonado, pero te sientes, porque la primera semana todos son lindos y todos son bellos, todos están preocupados por ti. La segunda semana algo, pues la tercera todo el mundo hace su vida. Claro. Entonces te comienzas a sentir solo, ojo, aunque no estoy solo. Pero estuvo mi esposa, estuvo mi hija, pero te sientes solo. Y estás vulnerable. A ver, algo que yo creo que es súper importante como que la gente que no ha pasado por este tipo de situaciones tenga claro, ¿no? Primero que el dolor físico te puede llegar a afectar la parte emocional. Segundo, mira que lo que te operaron, que fue la rodilla. Sí. ¿Pero Ya. qué? Nomás le operaron de la rodilla. Ya. La rodilla, el fémur, el ligamento. Es el cartílago del fémur. Imagínate. Ligamento colateral externo, ligamento cruzado, Todo- menisco, Todo sutura. esto son estructuras, ¿no? Y si hay gente que no cree en esto, bueno, pero la rodilla te sostiene de alguna forma. Entonces, de alguna forma, esta pérdida tan importante que tuviste de tu madre, por más que tú nos dices que hacías esta práctica maravillosa de despedirte cada vez que la veías, pero ahí está. Y los que vivimos con dolores crónicos, es algo complejo, ¿no? Tú dices, hay momentos donde sí, uno ya se arregla, está perfecta, pero que después te digan, oye, no te puedes parar, oye, no te puedes mover, y la loca de la casa, ¿no? La mente te empieza a Sí. jugar la contraria. Sí. Tú lo has dicho. Eso lo viví. Eso lo viví, tanto así que con Gaby y con Poli tuvimos un episodio, porque la semana 3, las tengo contaditas, la semana 3 a la cuarta, y hasta la cuarta y media tuve una especie muy parecida a la depresión, de que no quería salir, de que había bajado los brazos, y un día sábado salgo y me voy a Pacoa, a una cafetería de un amigo, y me dan una guitarra, y yo comienzo a tocar guitarra, y claro, mi amigo subió una historia. Entonces al siguiente día me dice Poli y Gaby dice, ¿y por qué con tu amigo estás bien y acá estás amargado? Y yo le digo, porque uno cuando está en esa situación de vulnerabilidad no tiene el control de su emoción. Claro, no eliges en qué momento. Y me dieron una guitarra, comencé a tocar la guitarra y conecté con algo que me alegró. Y gracias a eso estoy aquí conversando con ustedes un día domingo, porque estaba encerrado sin querer hablar con nadie. Entonces, yo puedo estar feliz ahora, pero de pronto subo y a los 2 minutos me entró una tristeza y estoy viviendo el duelo y también el duelo por esto. Y lo que tú dices de la rodilla nos sostiene y que también simboliza la flexibilidad que debemos tener. También dicen que las rodillas son miedos. También, yo el significado que le di es que es la forma como Dios me dijo, Manaba, Bájale aguántate un 2 ratito. rayitas. Porque llego de MasterChef, muere mi mamá el siguiente día y ya el jueves yo ya quería volver al gimnasio y quería volver a todo y de pronto pasa esto, entonces yo dije... ¿Pero te caíste? Fue jugando básquetbol en una jugada solo, sin nadie al lado, y el significado para mí, porque yo creo que una de las claves de llevar la resiliencia, primero aceptar la emoción que estás viviendo, permitirte sentirla, y hay algo que es el darle un significado a lo que estás viviendo. Entonces, el significado que yo le di es, el de arriba quería que yo descanse, que esté quieto, y así lo voy a tomar. Y justamente, ¿qué te ha enseñado tu cuerpo en este proceso de recuperación? Que el tiempo lo sana todo, que no significa que no va a volver a pasar, porque yo me operé hace 16 años de la rodilla izquierda y ahora es la rodilla derecha. Y que las dolencias y la adversidad me va a seguir visitando y que tú tienes que saber escuchar al cuerpo. Yo le hablo a la rodilla, parecía loco, pero yo le hablo porque a mí me pusieron injertos. Igualito Entonces, tengo yo un injerto cadavérico. Entonces yo le hablaba a mi rodilla Y el es como injerto. que te baila a veces. Sí, yo le decía, oye, mira, acepta estos injertos. Pórtate chévere. Pórtate bien. Sí, yo le hablaba a la rodilla. Cuando sentía dolor en las noches, a mí no me gusta tomar pastillas. Entonces me mandaron una pastilla por si sentía dolor y yo no quería tomarla. Entonces yo le hablaba a mi rodilla. Y aunque parezca mentira y me digan loco, pero el dolor se calmaba. Pero es que te digan loco o no, la mente es súper poderosa. El tema de la neuroplasticidad, que creo que lo hemos conversado contigo en algunas ocasiones, Carlos Luis, ¿no? Es algo súper poderoso.
pero ¿qué hacer cuando tienes también tanto dolor? O sea, ¿qué le puedes decir a aquellas personas que están viviendo mucho dolor y que, no sé, inclusive piensan en quitarse la vida o en hacer algo que los pueda perjudicar? Más que decirles algo, quiero que se imaginen que estoy yo ahí y les doy un abrazo, nada más. Estar. Sí. Y a la gente que está alrededor de estas personas. Porque uno cree que las palabras tienen poder y todo lo que quieran, pero cuando una persona está viviendo por un proceso muy doloroso, uno no quiere escuchar palabras. Así es. Entonces uno, y eso lo conversamos, me acuerdo con mi esposa el día en que mi mamá cumplió 2 meses de muerta. Ese día me sentí súper mal y yo me acuerdo que Gaby no se había dado cuenta que era 23 y Poli me dice, papá, ¿pero qué te pasa? Entonces, mira, que esto, que estamos en la playa, que esto, me explico. Y lo hacen porque son buenas, porque quieren que yo me sienta bien. Y yo me acuerdo que le dije a Gaby, le digo, Gaby, quizás yo no quiero palabras. Quizás lo que quiero es que simplemente me den un abrazo. Y me abrazó mi esposa, mi hija, mira que me puse a llorar en ese momento. Eso le puedo decir. O sea, a una persona que está pasando por dolor, no le digas nada, anda y abrázala, punto. Acompáñala, esté ahí. Y tus hijos, quiero que nos hables de tus hijos, que aparte me encanta porque es una familia que se la ve de lo más alegre. Todos han salido con esta vena comunicadora, hasta el más chiquito. Y quiero que me hables de qué espacio ocupan ellos en tu vida. Ay, son mi todo. Son mi todo. O sea, es mi área de la vida más importante, creo, mis hijos. Yo sé que el trabajo, mi esposa, todo, pero darme el tiempo para darles herramientas, para ayudarlos. Yo feliz porque en esta etapa mi hija se cruzó la muerte de su abuela con su graduación de colegio. Entonces, imagínate, era el duelo de mi mamá y el entierro de mi mamá y ella se va a Manabí con nosotros y ese día era el día de las fotos y del video de su graduación. Y ella en Manabí con su abuela. Y me tocó conversar con ella y decir, mi vida, tu abuela ya está en el cielo. Y ella le golpeó mucho, lloraba mucho. Y le digo, mija, si sientes que puedes estar físicamente, dale. Me explico. Entonces tuvo este tema y yo pues hablé con un amigo, la vinieron a dejar para que pueda estar en su foto. Y al mismo tiempo ella se sentía mal porque también... O sea... Imagínate que los chicos se afectan también por eso. Entonces, decirle a ellas, mira, la abuela está acá y tú tienes que tener tu ritual, etcétera, etcétera. Y mi otro pelado, ese me ayudó, me asistió, papá, ¿estás bien? Joaquín no era muy de contacto, pero es más lógico. Físico. Sí, Poli es muy emocional, muy de contacto físico, Joaquín no. Joaquín es lógico, totalmente. Pero esta vez aprendió a ser más emocional, porque cada vez que entra al cuarto, llegaba al colegio, iba al cuarto, hola papá, y llegaba y me daba un abrazo. Y yo, dame un abrazo. Entonces, esta lección nos dejó eso. Carlos Luis, ¿qué enseñanzas te ha dado tu pareja sobre el amor y la vida? Y la compañía, el estar ahí en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo, en la abundancia, en todo. Esa lección. Gaby ha sido mi compañera y ha estado ahí cuando me operaron, cuando fue a la clínica, pidió sus vacaciones, fue a Manabí. Imagínate, mi papá y mi hermano, 2 hombres, típicos Manaba, pero esos sí son, yo soy medio falsete, pues esos son los verdaderos Manaba, los verídicos. Y Gaby llegó, organizó todo, puso las cosas en orden, asistió, era la hija quizás de mi mamá que no tuvo. Entonces asumió ese rol. Me encantó verla a mi esposa en ese rol. Yo miraba y veía cómo daba órdenes, cómo ordenaba las cosas, que el café, que esto, que lo otro, y yo decía, qué chévere porque, ojo, no es un tema de ser machista, pero hay roles que naturalmente los hubiera agarrado mi mamá, y al no estar mi mamá lo agarró ella, y me encantó. ¿Crees que el amor familiar es el motor de la resiliencia? Naturalmente sí,
Sin embargo, hay mucha gente que no está con su familia y sin embargo encuentra nuevas familias o distintos tipos de familia y ese es amor lo que te ayuda a acompañarte en esa ruta, en ese tránsito. De pronto hay personas, imagínate, siempre pienso en los venezolanos. Mi mamá la cuidaban 2 venezolanas. En los venezolanos que están acá, alejados de su familia y que les toca vivir adversidades. Yo adoro a estas señoras que cuidaban a mi mamá. Y sus hijos han tenido adversidades. Y nosotros, yo no soy su familia, yo no soy su tío, yo no soy su hermano, pero estuvimos ahí para acompañarlas a ella. Y yo diría que el amor, más allá que venga de la familia, naturalmente la familia, pero el amor de dar, de acompañar, de estar. Y después de todo lo vivido, ¿cómo defines hoy tu propósito de vida? Sigue siendo el mismo. Yo lo comento, lo digo abiertamente. Mi propósito de vida es tratar de mejorar la vida de las personas a través de lo que hago, de la comunicación social, a través de lo que hago como coach. Ahora tuve un implemento porque yo quiero también, me he dado cuenta que soy muy buen conector. Entonces mi propósito ha evolucionado. No solamente ayudar a mejorar la vida de las personas, sino también conectarlas. Qué bonito. Conectarlas a través de lo que estamos haciendo ahora. Estamos conectando audiencias, conectarlas a través de eventos. Quiero comenzar a experimentar con temas de eventos, de encuentros. Ese es como un propósito para este año que ha tenido que esperar por la rodilla, pero en su momento ya lo voy a tratar de hacer realidad. Y yo quiero que nos cuentes, Carlos Luis, rápidamente, ¿cómo fue conquistar a Gaby Díaz o ella te conquistó a ti? Ella me conquistó. No, no creo. Sí, ella me conquistó. Pero cuéntanos, pues. A ver, yo estaba un día corriendo en una máquina del gimnasio, la típica, y 7 de la noche, y me llega un mensaje, y me dicen, ja, estoy que me río con el programa. Cuando el mensaje no existía ni WhatsApp, sino que eran los mensajes de texto. Así. Nokia, sí, exactamente. Ya. Y yo digo, ¿quién es? Porque yo tenía programa Camaramanía, el programa de bloopers. Entonces ella me dice, estoy que me río con tu programa. Y yo le digo, ¿quién es? Y me dice, es Gaby. Y yo, Gaby. Y a mí se me viene a la mente Gaby Pazmiño, Gaby que daba deportes, que es guapísima, un cuerpazo, la Gaby, amiga mía y amiga de Gaby también, eran compañeros de trabajo. Y yo, Gaby, ¿cómo estás, Gaby? Y comenzamos a hablar. Y se me hacía raro que Gaby me escriba porque yo a Gaby la conocía. Y yo digo, es como que Gaby me está tirando los perros o alguna cosa. Y yo decía, ay, Gaby, o sea, no la había visto como algo, pero la Gaby para mí, un cuerpazo y todo. Y de pronto me decía cosas que no daban, pues, claro, que no coincidían. Y yo le digo, disculpa, ¿qué Gaby? Y me dice, Gaby Díaz. Y yo, Gaby Díaz. Y ahí se fue como que me hicieron la cabeza así. Me dice, es otra Gaby. Y yo, ay, Dios mío, maná. Y me hago amigo de ella en medio de esta confusión. Me reí tanto y ella también se rió tanto. Y creo que eso me enganchó. Qué lindo. O sea, el tener una relación diferente, porque siempre mis anteriores relaciones era como el típico, voy a ser tu enamorado, voy a ser el caballero, esto. En cambio con Gaby era un asunto tan que nos reíamos, pasábamos como amigos, como panas, y experimenté una relación diferente. Yo dije, por aquí va el camino. ¿Qué legado te gustaría dejar tanto a tu familia como a quienes te siguen? Mi vida. O sea, creo que tengo una linda historia, una historia con golpes, una historia llena de cagadas también, porque no soy un ser humano y también cometo errores, y mis aprendizajes. Fíjate que estoy metido en el mundo de la escritura y en la escritura el problema de peso que tuve, escribí un libro que se llama Memorias de un Gordo, que ayuda a muchísima gente a comprender los principios generales de la nutrición. Mi propósito con el primer libro que tuve no era ser el nutricionista ni el Dr. Biter, era que la gente entienda que hay unos principios generales de nutrición y que cada cosa que te metes a tu boca hace algo en tu cuerpo, y que lo que hace a mí una manzana no es igual contigo y no es igual contigo. Así es. Y que lo mejor que uno puede hacer es aprender de cómo reacciona su cuerpo a la comida. Y esa fue mi propuesta.
Y fíjate que lancé Vi, una fábula de filosofía estoica que tiene mucho que ver con la adversidad y que he traído, lo he traído el día de hoy para qué dárselo genial. como regalo. Qué maravilla. Uno para usted, Muchas para gracias. Rosita, uno para Qué Rafaela y lindo. uno para el programa. Gracias. para que Vamos a lo- sortear uno. Lo pueden sortear. Lo máximo. Y esta es una fábula, Gracias. esta es una fábula de cómo transitar la adversidad, de cómo ser resiliente. Mm. Vas a encontrar la Qué historia, lindo. la historia de una abeja, hijo de la reina madre, que tiene, producto de su ego, tiene un viaje del héroe y en ese viaje la adversidad lo manda patas arriba y él aprende a transitarla. Y es eso. Entonces, así quiero. Carlos Quiero que me Luis, recuerden por mis aportes, por las cosas que hice. ¿qué mensaje le darías a alguien que está hoy atravesando una pérdida o un dolor profundo? Que disfrute su duelo, que entienda que hay un duelo. El duelo es una parte del viaje que te tocó vivir en la vida. Y es como cuando el avión despega y hay un momento en donde tienes turbulencia, pero hay un momento en donde la turbulencia pasa, porque pasan los vientos y ya estás en un lugar en donde el avión no se mueve. Estás pasando por un proceso. La pérdida de un ser querido genera una inestabilidad. Y permítete sentir, acepta que la pérdida llegó, no le busques el porqué, acepta la voluntad de Dios, sigue adelante, aunque te duela, aunque llores, permítete hacerlo, dale un significado a tu vida de esta pérdida, ok, murió mamá, murió papá, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué legado me dejó? Y por último, enfócate en tu nueva vida sin esto. ¿Cuál es tu nueva vida sin mamá? ¿Cuál es tu nueva vida sin tu hermano? ¿Cuál es la nueva vida sin tu pareja? Enfócate en eso y creo que es lo mejor que les puedo Carlos, decir. agradecerte. Gracias por abrir tu corazón. Tu historia es un testimonio de amor y de fuerza y de esperanza, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y yo quiero hacerle una pregunta a los dos. Bueno, para que los contestemos. Ya. Para que los tres respondamos, más claro. ¿Qué estás leyendo actualmente, Carlos Luis? Actualmente estoy leyendo un libro que se llama La Generación... ¿Idiota? No, esa me estoy La leyendo. Generación Ansiosa. Ay, qué bien. La Estoy leyendo un generación libro que ansiosa. se llama Dopamina. Dopamina. La Generación Ansiosa. Es un libro en donde el autor, la autora, hace una propuesta de un análisis, psicología social, hace una propuesta de cómo está influyendo, cómo son las generaciones ahora, de su comportamiento y cómo está influyendo la crianza, cómo está influyendo en los chicos centennials que están ahora apoderándose del mundo, cómo está influyendo haber crecido con la crianza basada en el teléfono versus la crianza basada en el juego. Entonces tiene una propuesta muy chévere que igual con ciertas cosas estoy de acuerdo, con ciertas no, porque yo tengo hijos pequeños y no hay una data de quítale toda la tecnología, déjale un poquito. Entonces estamos todos experimentando con nuestros hijos. O le quitamos toda la tecnología o los criamos con un poquito de tecnología y con un poquito no. Entonces eso es algo que, no sé, es un lindo libro. Bueno, yo estoy con de la generación idiota. De Agustín Laje, que de verdad se los recomiendo. Nos invita mucho también a reflexionar de cómo estamos viviendo en este mundo de las redes, cómo estamos creciendo. Rafaela, tú nos decías que estabas leyendo Dopamina. Y ese que un poco habla de los efectos de la dopamina, cómo hacerla, Sí, cómo producirla. cómo producirla. Me lo prestó una gran amiga mía, Cecilia Druet. Qué lindo. Un buen libro. O sea, que yo tengo una herramienta que le enseño en mis cursos que se llama Dopa, porque es una herramienta de gestión emocional que cuando la utilizas conscientemente segregas dopamina y te sientes bien por el hecho de hacer la gestión. ¿Y algo que estés viendo actualmente o que recomiendas? He visto muchísimas cosas en Netflix y les voy a recomendar, he visto todo, vi Stranger Things desde la primera temporada, he visto El Joven Sheldon, todas las mañanas, porque eso me daba buen estado anímico, me reía y todo. Tengo que verlo. Si eres fans de Big Bang Theory, te va a encantar. Si no eres fan, no sé. Ya, no o sé. sea, pero bueno, tengo que ver.
Estoy viendo con Gaby, estoy viendo 2 series al mismo tiempo, pero esta que les voy a recomendar es fantástica y se llama The Chosen, Los Elegidos. Y habla de la vida de Jesús con Ya, los apóstoles. sí. Dicen que, Sí, me que la- es fantástica. Me la recomendó mi hermano. Es en Netflix, ¿verdad? Fantástica, en Netflix está, y si no tienes Netflix, búscala en YouTube, está gratis. Todos tienen que ver The Chosen porque te presentan a ese Jesús del cual yo me enamoré. Qué lindo. Yo me enamoré de ese Jesús humano, de ese Jesús que no juzga, que ahora que mira que le dan tanto hate a los Teherán, a los chicos que se autoperciben como perritos, y que a mí me duele que le tiren odio a los chicos, porque ahí es donde digo, ¿qué hubiera hecho Jesús con ellos? No los hubiera juzgado, simplemente hubiera abrazado. Son chicos que necesitan sentido, que necesitan compañía, y que si entramos en juzgamiento de pronto no están haciendo las cosas bien, pero con odio no vamos a solucionar el problema. Así que el tema de Chosen, Hay que verla. Oye, y paréntesis, que quiero decir algo importante. Hoy, en la mañana, tuve una entrevista increíble con la neuropsicóloga Zoila Cedeño, y resulta que dentro del mundo de la psicología, que yo sé que no es tu mundo, pero que lo respetas igual, Carlos Luis, imagínate que los Terrans, no sé cómo Terrans, se sí. Terrans, dentro del mundo de la psicología no lo consideran como un trastorno, que es algo que se está viendo. Sin embargo, sí te dicen, mira, el día de mañana, si es que esta persona se autopercibe como perro, como gato, y decide atacar a Rafaela o a Carlos Luis, es otra cosa. Pero tú hablaste algo muy importante, hablaste del amor y sobre todo de pensar, porque estas conductas se dispararon a raíz de pandemia, y muchos niños, porque viene desde niños, empezaron a identificarse Yo con tampoco no creo en esas cosas. los animales. mira, yo leí a un psiquiatra hace mucho tiempo Ujú. que tenía una propuesta muy linda y hablaba de las enfermedades existenciales. Uf, Cuando tú tienes un propósito de vida, en el caso que yo hablaba del propósito, sí. a muy temprana edad, el propósito te sostiene, es como una soga que viene a la adversidad, y el propósito o el sentido de la vida, como lo quieras llamar, o tu misión en la vida, como lo Ujú. quieras llamar, te sostiene. Cuando no lo tienes, le encuentras el sentido de la vida en pequeñas aventuras. Y ahí es donde nacen en la sociedad los grupos triviales. Ahora son los Terán, pero en nuestra Claro. época eran los emos, eran los punk, Los eran skaters, eran los gamers. porque encontraban el sentido en la vida en su relación con la patineta. Entonces, la solución no está en tirarle odio, la solución está en acompañarlas y en que encuentren un propósito, porque estos chicos, los Terán, no son Terán todo el tiempo. Claro. Estos chicos trabajan en una panadería, trabajan en un centro comercial, trabajan acá, pero el día sábado, para ellos no hay nada más lindo que ponerse su máscara y pensar que son perros. Así Y actuar es. como perros. Para mí está dentro de la parte de esto, de esa necesidad de De encontrarle amor. un sentido de amor y de propósito. Y ahí es donde hay que trabajar, más que en reprimirlos y tirarle odio. Carlos Luis, agradecerte. Esta historia nos recuerda que incluso en la oscuridad la resiliencia puede iluminar nuestro camino. De verdad, muchísimas gracias. Agradecer también a la audiencia fiel de Radio I99. Las cuentas nuevas de la radio son radio-i99 y i99-media. Y a quienes nos ven por nuestro canal de YouTube. Valentina. Nos despedimos, gracias Carlos Luis, como Gracias. siempre, aprendemos un montón contigo, nos dejas con una vibra chéverísima, y bueno, vamos a sortear este libro, te agradezco Y muchísimo. tienen que leerlo. No, Sí. por si acaso. Cuando lo lean, me invitan nuevamente para hablar Después. exclusivamente del... Y te cuento que yo estoy teniendo un espacio dentro de mis redes donde hago estos análisis o recomiendo Por los favor. libros, así que voy a hacer del tuyo, Te sin cuento duda. que terminamos el primer tiraje, es decir, se fueron los primeros 1000 libros, pero este libro tiene un propósito. Entonces, ahora necesito darle fuerza porque necesito que ya vaya al segundo nivel, y es poder llegar a nuestros chicos Qué chévere. vulnerables y a nuestros adolescentes. Ese es un poco. Entonces necesitamos ayuda. Así que
listo, se lo leen, hagan en sus comentarios y también lo sortean. Nos despedimos, oigan, cierto, me había olvidado, yo les quiero recomendar algo, si no la has visto y tú tampoco y la audiencia, está esta serie que se llama Shrinking. Shrinking cuenta la historia de un buffet de psicólogos y sobre todo lo que más me gusta es cómo humanizan a estas personas que la gente dice, ay no, pero es psicólogo, pero su familia es un desastre, ay, pero es psicólogo, pero se está divorciando. Y como dice Ismael Serrano, ¿no? Hay que empaparnos de humanidad. A la final es que hay ahí. Shrinking está increíble y es una recomendación que les tengo para ustedes. Esto ha sido Resilientes. Nos despedimos. Chao, chao. Y 99 presentó Resilientes. Hasta la próxima.